noches. Vamos a hablar hoy de un tema que a todos nos interesa, porque tengamos más o menos edad, sea cual sea nuestras ganas de estar guapos, siempre hay grados, ¿verdad? Verán ustedes. Pero lo que sí es cierto es que en esta temporada de verano todos queremos rápido, deprisa, ya en estos meses en que estamos, ponernos estupendos, que si hacer una depilación absoluta, que si ponernos más morenitos, que si quitarnos unos kilos. Lo que está claro es que hoy en día hay muchos truquillos, si me lo permiten, para estar guapo o guapa, eso sí, de forma segura y saludable, siempre, recomendación absoluta. Pero sobre asuntos de estética hay que reconocer que hay muchos mitos, hay verdades, hay mentiras. Hoy queremos despejar dudas sobre muchos de estos llamados mitos relacionados con el mundo de la estética, como por ejemplo, ¿existe una depilación definitiva? ¿Es cierto que hay técnicas que reducen de forma importante la celulitis? ¿Qué es el Botox? ¿Hay tratamientos alternativos a esta aplicación de Botox? Bueno, de todo esto y de muchas más cosas vamos a hablar con una persona que conoce perfectamente este mundo y que seguro que nos va a contestar y nos va a informar con fundamento. Ella es nuestra invitada de hoy, Esther Martínez, directora del Centro Médico de Estética Eterma, que se encuentra en el municipio de Parla. Además, ella es esteticista y, como digo, nos acompaña esta noche. Esther, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Pilar, gracias a vosotros. ¿Es verdad que ahora en verano nos entran las prisas para ponernos estupendos? Es cierto, sí. Es cierto que nos entran las prisas. Yo siempre digo que hay que prepararse un poquito antes, esos meses de invierno, pues para ir poquito a poco, pero sí, la gente viene prácticamente a última hora y quiere milagros en estos 2 últimos meses para irse de vacaciones e irse divina. ¿Y hay muchas creencias erróneas en torno al mundo de la estética? Yo creo que más que creencias erróneas es falta de información. O sea, hay mucha falta de información, pues porque sí que en petit comité, entre amigas, entre tú, pues yo me he puesto, yo me he quitado, o esto es verdad o esto es mentira. Es falta de información. Si la gente tuviera buena información sobre los tratamientos, pues no habría ese tipo de mitos. Claro, o sea que la información que hoy pretendemos, claro, el campo es muy amplio y hoy pretendemos hablar de algunas de las cosas, quizá de las que más se habla, de las que más se comenta, como dice Esther, entre amigas, y que son las más conocidas, y de eso queremos hablar, como digo, para despejar esas creencias que pueden ser o no erróneas. Por ejemplo, algo que a las mujeres nos preocupa, también ahora a los hombres cada vez más, Cada vez más, es cierto. Pero sobre todo a las mujeres el tema de la depilación. Y entonces a veces vemos anuncios de depilación definitiva, olvídese de la depilación con el método tal o con... ¿Esto es posible? ¿Existe la depilación definitiva? Sí es posible, pero te comento, Pilar, a ver, se inhibe el 80% de ese vello, con lo cual nunca es el 100%, estamos vivos, seguimos hormonando, lógicamente ese 20%, pero un 20% es mínimo en cualquier depilación. O sea, eso supone que tú una vez al año tengas que hacerte un repaso de láser porque te han salido 4 pelitos. Entonces, el 80% sí es definitivo. Y luego pues hay que diferenciar un poco también entre la fotodepilación y el láser médico, pero sí es definitiva la depilación. Háblanos un poco, porque es muy interesante esa diferenciación que ha hecho fotodepilación y láser médico. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Y dónde si se pueden aplicar igualmente en un centro de estética o tiene que ser en un sitio distinto? ¿Cómo funciona? Se pueden aplicar en un centro de belleza, es más correcto en un centro médico, pero sí se pueden aplicar. Lo que sí es diferente es que la fotodepilación lo puede aplicar una profesional que esté preparada para ello, pero el láser médico lo tiene que hacer una doctora, simplemente por el grado de, digamos, efectividad y el grado también un poco en el láser médico hay que tener muchísimo cuidado y lo tiene que hacer un doctor. Entonces, la fotodepilación, por ejemplo, una de las diferencias es que se hace una vez al mes. El láser médico se hace cada 2. Porque la luz pulsada de un láser es mucho más fuerte, entonces tiene que haber un espacio de tiempo mayor. Los dos son efectivos, la diferencia es que con la fotodepilación vamos a hacer un número de sesiones más que con el láser. Si unas axilas, por ejemplo, necesitamos como unas 7 o 8 sesiones, con un láser médico en 4 podrían estar. Estamos hablando de 7 u 8 sesiones para que ya esa desaparición sea, como comentaba usted, de un 80% más el 80%. O menos, casi definitivo. Sí, sí. Casi definitivo. Pero los resultados son asombrosos, porque ese 20%, Pilar, como te estoy comentando, es muy poquito. Entonces, de estar depilándose una persona cada 20 días, cada 15 días, a estar haciéndolo un recordatorio una vez al año, creo que ahí ya hemos ganado, pero que mucho. Claro, hay mucha diferencia. Mucha. Además, son métodos que no son indoloros, no son dolorosos, supongo. Indoloros no lo son, tampoco es tanto como lo... Sufrimos depilándonos igualmente. A ver, yo siempre he dicho que para presumir hay que sufrir, y en este caso los hombres también. Sí, es una frase.
En este caso los hombres también, que también los incluimos y además ahora mucho más que el hombre se cuida. Uno es un poquito más que otro, la fotodepilación es un poquito menos y el láser pues un poco más, pero también hay métodos y por ejemplo hay un tipo de anestesia que se encrema en pomada que se pone 1 hora y media antes para inhibir un poquito más ese dolor, pero el dolor para cada uno, lo he comprobado en todos los años que llevo, es totalmente diferente, entonces los dos son invasivos y se puede soportar. Se puede soportar. Bueno, pues ya ven ustedes, un mito despejado o una duda despejada, porque hay veces que es verdad, te preguntas, ¿será verdad esto de que, pues ya ven ustedes que prácticamente desaparece todo el vello, pero como ha dicho muy bien Esther Martínez, estamos vivos y es lógico que te vuelva a salir. Y siempre, Pilar, una cosa que sí que quiero, y perdona que te corte, sí que quiero dejar claro, es que se haga con buenos profesionales, porque sí que es cierto que tiene sus riesgos. Hablamos de pequeñas quemaduras que no quedan secuelas en la piel, pero que tiene que estar guiado siempre por un profesional. En el caso del láser, por un doctor, en el que él hace una serie de preguntas al paciente, pues si está tomando medicación, si ha tomado el sol, si no lo ha tomado, y en el caso de la fotodepilación igual, siempre en buenas manos, no en cualquier sitio. Muy importante lo que dice Esther, porque claro, estamos hablando de tratamientos de estética que siempre tienen que estar realizados por profesionales, según el tratamiento que corresponda, como decía aquí nuestra invitada, y en centros homologados que cumplan todos los requisitos establecidos por la ley, eso es fundamental. Y aquí sí que tenemos que hacer ese llamamiento a que hay que tener cuidado a veces donde se va y bueno, pues comprobar que todo está en regla. Así es. Seguimos avanzando en otras cosas de las que se habla mucho cuando se habla de estética, por ejemplo el famoso Botox. Conocemos a muchas famosas que decimos que labios más bonitos, pero ¿esos labios serán suyos o tendrán un poquito de Botox? ¿Qué es el Botox? El Botox en sí, el Botox es un nombre comercial. Lo que es la sustancia botulímica. La sustancia botulímica está y viene de una bacteria, por lo tanto es algo que es ajeno a nuestro cuerpo, es algo que no es natural en nuestro organismo. Viene de una bacteria, como su propio nombre indica, y se pone en zonas para inhibir el músculo, es decir, en zonas como el entrecejo, en zonas como las patitas de gallo, y en zonas de labios. También es cierto que también se pone. Hay que tener cuidado. Exactamente igual con un profesional, dónde y cómo se pone esa sustancia, porque como te vuelvo a repetir, no es una sustancia natural, con lo cual tiene sus riesgos, sus tipos de alergias, hay gente que le ha dado alergia, pero el Botox está indicado para esas arruguitas especiales en ciertas zonas, inhibe el músculo y se hace a nivel de piel. La persona al día siguiente perfectamente puede ir a trabajar. Lo único que, bueno, pues hay que tener en cuenta que esas microinyecciones dejan una secuela muy pequeña, pero sí perfectamente, nada hinchada ni nada de rojeces en la piel, perfectamente puede hacer su vida normal al día siguiente. Y siempre en clínicas o en hospitales con profesionales. Nunca en cualquier centro. Sí, porque además últimamente ha habido algunas imágenes que hemos visto, seguro que ustedes lo han visto, alguna noticia, una noticia en concreto estoy recordando yo, de una persona que en su casa de forma totalmente ilegal inyectaba cosas que además no eran ni Botox, eran sustancias incluso para animales y tal, en fin. Pongo este ejemplo porque es muy importante que sea una persona y un centro cualificado. ¿El Botox cuánta duración tiene? El Botox tiene una duración entre 4 y 6 meses, no más. Dependiendo también del organismo de cada persona, pues así, pero entre 4 y 6 meses. Luego hay que hacer recordatorios a partir de esos 6 meses. La gente está muy contenta porque verdaderamente el cambio es inmediato, o sea, es un relleno de ese surco de arruga y el cambio es inmediato. Hay otros tipos también de inyecciones que sí que podemos ir haciendo, pero el Botox, la verdad es que la gente... El Botox salió, Pilar, hace, pues como en el año 60, o sea, hace muchísimos años, y también se estaba introduciendo mucho en otro tipo de enfermedades para inhibir el músculo, incluso en enfermedades neurálgicas, o sea que el Botox se ha utilizado, pero hay que tener en cuenta que es una bacteria y que es una sustancia botulímica y que tiene que ser un profesional el que la inyecte. Ahora además se ha puesto también en práctica o se utiliza en los centros, lo voy a leer porque si no seguro que lo digo mal, el ácido hialurónico, ¿entienden ustedes por qué lo tengo que leer? Ácido hialurónico. Hialurónico, ahora eso sí. Este ácido actúa como el Botox, ¿qué diferencia hay? ¿Para qué sirve? La diferencia entre el Botox y el ácido hialurónico es importante. El Botox, como te he dicho, actúa sobre el músculo, paralizando el músculo, y el ácido hialurónico
es todo lo contrario, no se puede poner en el músculo. Se pone en las zonas del rictus mesogeriano, la zona del surco desde la nariz hacia la boca, para rellenar también esas arrugas. Pero hay una gran diferencia, y a mí me gusta mucho más, y sí que la voy a decir, y es que el ácido hialurónico es natural. Lo tenemos en nuestro propio organismo, lo tenemos en las articulaciones, lo tenemos en toda la piel. Entonces, el ácido hialurónico sí considera el organismo, sí lo tiene como nuestro, no hay reacción alérgica. Además, el ácido hialurónico lo que hace es, aparte de rellenar el surco, lo que hace es ir poco a poco fabricando colágeno. Hay una fabricación de colágeno importante y eso se nota a partir del cuarto, quinto, sexto mes. Es decir, cuando van pasando esos 6 meses, la persona ve que en la piel hay una vitalidad, hay una nutrición importante. El ácido hialurónico sí es muy bueno para la piel. Pues es otra alternativa. Yo quería preguntarle si alguna vez porque supongo yo que los profesionales también tienen que orientar y mucho a la persona que va. Si alguna vez le ha pasado encontrarse con clientes o clientas que dicen, no, yo es que quiero, bien de ácido de botox, no, unos labios bien grandes, bien, ustedes también tienen que orientar, supongo, ¿no? No, hasta aquí no podemos llegar, mire, usted no le va a quedar bien, no es bueno. Esas cosas se encuentran habitualmente en consulta. Claro que se encuentra, por supuesto, pero somos ante todo también asesores de imagen. Claro. Entonces tienes que indicar a esa persona cómo tiene, en qué cantidad y cómo le quedaría mejor. Normalmente luego la persona se deja asesorar, porque vienen, pues, como hemos comentado antes, pues que si la amiga se ha puesto, que si fulanito se ha... Pero sí se dejan asesorar y nosotros, los profesionales, cogemos y decimos a la persona cómo tiene que ponérselo. Entonces, claro, normalmente no tenemos ningún problema. Hay mucha falta de información, pero en Eterma, por ejemplo, pues se lo solucionamos. Y para avanzar, porque nos queda poco tiempo, otra técnica nueva que además ahora se ha puesto muy de moda y se habla mucho de ella, la cavitación. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es el último equipo que ha salido este año. Es la alternativa a la liposucción. Y digo la alternativa a la liposucción es totalmente indolora, estamos encantadas las esteticistas con ello, porque antes hemos dicho que para presumir hay que sufrir y con esta técnica no sufrimos para nada. Nos tumbamos en la camilla 40 minutos y es el ultrasonido que todas las esteticistas hemos tenido toda la vida, lo único que mucho más potente. El ultrasonido va a esos acúmulos de grasa en zonas como son cartucheras, abdomen, rodillas. Se trabaja 40 minutos, como te he dicho, Pilar, y es totalmente una técnica indolora. En unas 6-7 sesiones se aprecian los resultados, pero visiblemente. O sea que la celulitis sí se quita. La celulitis se quita. Siempre está ese mito de que es imposible. Sí que entre comillas vamos a decir que no quitamos toda la celulitis, porque es imposible, pero la mejoramos muchísimo con estas técnicas. No hace falta pasar por un quirófano para poder estar bien. Con unos cuidados internos y externos podemos conseguirlo. Y la visual de la celulitis, el ver una piel mejorada, una piel que no es piel de naranja, se puede mejorar, ¿eh? Bueno, ya ven ustedes que hay muchas novedades en esto del mundo de la estética, como hemos dicho, la cavitación es lo último, ¿no? Es lo último y lo que mejor está dando resultados. Teníamos otra alternativa entre la cavitación, pues la cavitación es para zonas de acúmulos, como te he comentado. Entonces antes teníamos la mesoterapia, que lo hacen los doctores, pero bueno, ahí sí que sufrimos un poquito más, con lo cual cuando ha salido la cavitación, pues hemos dicho... Vamos, las puertas abiertas. Ahí. Pues ya ven ustedes que es apasionante este mundo y hoy hemos querido hablar de algunas de las cosas que más se conocen popularmente y sobre las que a lo mejor no teníamos suficiente información importante, como nos decía nuestra invitada. En todo caso, por estar informados en general y también por si decidimos someternos a algún tipo de estos tratamientos que ya hemos comentado aquí, siempre en manos de profesionales, muy importante. Esther Martínez, directora del Centro Médico de Estética Eterma en Parla, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Pilar, muchas gracias a vosotros. Otro día seguiremos hablando, más adelante lo haremos, porque la verdad es que la belleza, el cuidarnos nos interesa a todos y hay asuntos muy atractivos para hablar. Por ejemplo, se me está ocurriendo el tema de los rayos UVA, de las cabinas. Muy importante. Que no hemos hablado hoy, pero más adelante en otra ocasión también lo trataremos. Cuando quieras, Pilar. Lo dicho, muchas gracias. Nos despedimos ya. Saben que pueden seguir informados en los próximos servicios informativos de esta casa, también en Cadena Ser Madrid Sur, en la 94.4 de FM y en la página web www.sermadridsur.com. Reciban un cordial saludo. Buenas noches.